¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca del recurso de inconformidad que prevé la Ley de Amparo. En la anterior Ley de Amparo, este recurso de inconformidad se preveía ya dentro de la legislación, pero no propiamente como un recurso, sino se hablaba de él única y exclusivamente como un medio de impugnación. Si bien es cierto que un recurso es un medio de impugnación, en el artículo respectivo que nos hablaba de los recursos no se mencionaba a la inconformidad. Esto derivó que, por ejemplo, algunos autores nos dijeran que era un recurso innominado, al no preverse precisamente como tal. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era un medio de impugnación en sentido general. Hoy en día, este recurso de inconformidad que se prevé en el artículo 201 nos señala ya precisamente como tal para efecto de su interposición. Antes que ello, debemos de recordar que el artículo 80 de la Ley de Amparo nos habla acerca de los recursos en el juicio de amparo. En el caso en particular, nos refiere que durante el procedimiento son 3: revisión, queja y reclamación. Y tratándose de la ejecución de la sentencia de amparo, el recurso de inconformidad. Cabe hacer patente que en pláticas anteriores ya hemos hablado precisamente de la sentencia y su cumplimiento. Ya hemos dicho que precisamente la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia de la Unión, la autoridad responsable, en términos del artículo 192 de nuestro ordenamiento, ordena que precisamente se acate la resolución en un término de 3 días. Este término, en un momento dado, puede ampliarse en virtud de las manifestaciones que haga la misma autoridad. Sin embargo, este cumplimiento forzoso deberá de llevarse a cabo tal y como lo establece precisamente la sentencia de amparo. Si en un momento dado la sentencia de amparo es ambigua, se puede solicitar por parte de la autoridad responsable lo que es la precisión de los alcances de la sentencia de amparo. Si en un momento dado no lo hace la autoridad responsable, la autoridad que va a conocer precisamente de esta ejecución de sentencia tendrá que revisar precisamente cuáles son los alcances de la misma sentencia para efecto de que haga las precisiones correspondientes en caso de que no crea que la sentencia se haya cumplido y exista un exceso o un defecto de la misma. En esos términos, y como lo estamos mencionando, el artículo 80 prevé que el recurso de inconformidad se va a interponer en ejecución de las sentencias de amparo, aunque esto no es del todo cierto. Y esto en virtud de que, por ejemplo, el recurso de queja que se prevé en el artículo 97, en su fracción primera, en su inciso E, nos dice que nosotros podemos interponer recurso de queja en contra de las resoluciones que causen perjuicios a las partes y que no sean subsanables en la sentencia. Pero de igual forma, este inciso nos dice que de igual manera se podrá interponer el recurso de queja en aquellas determinaciones que se dicten después de la audiencia constitucional, después de la resolución de la audiencia constitucional. Y en el caso en particular, bueno, pues las resoluciones dictadas después de la audiencia constitucional, pues son aquellas tendientes al cumplimiento de la sentencia, porque ustedes recordarán que la audiencia constitucional concluye con la sentencia de amparo. En ese sentido, nosotros pudiéramos interponer recurso de queja en contra de los actos procesales en ejecución que no se prevean en el artículo 201 y que en un momento dado causen perjuicio a las partes. En este mismo sentido, por ejemplo, en contra de la determinación de cumplimiento sustituto, de igual forma el artículo 97 en su inciso H, fracción primera, nos indica que en contra de las determinaciones emitidas en el incidente se podrá interponer precisamente el recurso de queja. En ambos casos el término que se tiene es de 5 días. Pero volviendo a la inconformidad, el artículo 201, como lo habíamos mencionado, prevé precisamente 4 supuestos en los cuales nosotros podemos interponer este medio de impugnación. El primero de ellos nos dice que cuando se tenga por cumplida una sentencia de amparo en términos del artículo 196 de la misma ley de amparo, nosotros podemos hacer valer este recurso. Es decir, en aquellos supuestos donde la autoridad responsable ha cumplido con la sentencia, quizá el quejoso o el tercero interesado no está conforme con el cumplimiento y entonces la autoridad que conoce del juicio de amparo la tiene por cumplida en los términos que la emite la autoridad responsable y se puede interponer por estas partes precisamente el recurso de inconformidad. El segundo de los supuestos es aquel que señala que precisamente cuando se declare la imposibilidad material o jurídica
o bien se ordene el archivo definitivo. En estos casos también se podrá interponer precisamente este medio de impugnación. Ante tal circunstancia, bueno, pues tenemos precisamente donde la autoridad responsable manifiesta que existe una imposibilidad jurídica, material para acatar la sentencia de amparo. El órgano que conoció precisamente de la emisión de la sentencia lo revisa y estima que las manifestaciones son procedentes. En contra del auto que precisamente autoriza el archivo judicial de esa sentencia de amparo o declara esa inexistencia o imposibilidad, nosotros podemos impugnarlo a través del recurso de inconformidad. El tercero de los supuestos es cuando se declara sin materia o se declara infundada la denuncia de la repetición del acto reclamado. Debemos de tener en cuenta que cuando una sentencia de amparo, como lo decíamos anteriormente, se debe de cumplir por parte de la autoridad responsable. La autoridad responsable, en el momento en que cumple precisamente con esa sentencia, puede otra vez volver a cometer las mismas violaciones. Es decir, puede llevar a cabo una repetición del acto reclamado o incluso, aún más, puede ser que acate la sentencia de amparo, que se tenga por cumplida la sentencia de amparo y con posterioridad vuelva a llevar a cabo el mismo acto inconstitucional que fue motivo de acto reclamado en la demanda de ese juicio. En ese sentido, cuando se solicita precisamente la repetición del acto reclamado y se declare sin materia la misma o bien que se declare infundada, nosotros podemos combatirla a través de este recurso. Y el último de los supuestos es precisamente cuando se declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En términos del artículo 210 de la Ley de Amparo, cuando se hace la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuando precisamente se publica en el Diario Oficial de la Federación, todos los servidores públicos tienen la obligación precisamente de no acatar ya esa norma, de ya no aplicarla en ningún tipo de acto de autoridad. Sin embargo, si en la práctica se lleva esto, entonces precisamente las personas que resulten afectadas pueden hacer valer precisamente la denuncia por el incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Es aquí importante señalar que no solamente el quejoso, no solamente las partes que intervienen en el amparo, sino cualquier otro particular que en un momento dado se le aplique esa norma que ya fue declarada inconstitucional, puede hacer valer esta denuncia. En contra de las determinaciones que declaren infundada o bien improcedente esta denuncia, nosotros podemos interponer la inconformidad. La inconformidad se va a hacer valer en un término de 15 días. Estos 15 días empezarán a contar precisamente a partir de que se tiene conocimiento del acto o bien a partir de que surte sus efectos el acto de autoridad que se vaya a impugnar en los términos del artículo 201. Pero fíjense ustedes, este recurso de inconformidad no solamente, como lo hemos manifestado, lo puede hacer valer precisamente las partes que intervinieron en el juicio de amparo, sino lo puede hacer valer incluso un tercero extraño. Y caso particular, por ejemplo, el tercero extraño que resulta afectada por la sentencia de amparo, por el cumplimiento que lleva a cabo la autoridad responsable. Si una persona, un particular, en términos de ese cumplimiento de la sentencia de amparo se ve afectado, podrá interponer precisamente el recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad empezará también a contar a partir de que se tiene conocimiento y tendrá un término de 15 días para poderlo hacer valer. En la anterior ley de amparo, la inconformidad en este caso, en este supuesto, se podía hacer valer hasta dentro de un año. Hoy en día solamente son 15 días. Por otra parte, también este término que se tiene puede establecerse de manera indefinida cuando sean actos de violaciones graves a los derechos humanos o garantías constitucionales contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Y esto último se prevé en el artículo 202, en su último párrafo. Y en términos de esta circunstancia, como vemos, el recurso de inconformidad no solamente es para las partes que intervienen en el juicio de amparo, sino para todos aquellos que en un momento dado resulten afectados por las resoluciones en cumplimiento que lleven a cabo las autoridades responsables. Es importante señalar que el artículo 214 del mismo ordenamiento refiere que una sentencia de amparo no podrá ordenarse precisamente que no se lleve a cabo, no podrá archivarse ningún juicio de amparo hasta que no esté acatado en totalidad, que esté acatado en cabalidad precisamente la resolución que otorga el amparo y protección de la justicia de la Unión. Por mi parte sería todo y muchas gracias por escucharnos.